Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Bolemba y Ariel Kunkel. Hola y muy bienvenidos, queridos radioescuchas de Alfa y Omega. Estamos muy contentos una vez más detrás de los micrófonos luego de un tiempito que hacía que no preparábamos ningún programa. En esta oportunidad damos gracias a Dios por poder compartir una vez más con ustedes. Y el tema que le traemos preparado hoy junto al hermano Eliezer es sobre un elemento muy importante dentro de la vida cotidiana nuestra, occidental, y también lo fue en la época oriental. Y hablaremos hoy sobre el aceite, este precioso elemento que utilizamos todos los días, podemos decir. Es nombrado alrededor de 200 veces dentro de las Sagradas Escrituras, y el mismo tiene tres usos: el uso común, el uso simbólico y el uso ritual o religioso, por último. Cierta tradición judía dice que el árbol de la vida era un olivo. Esto quiere destacar la importancia del aceite como alimento. Para la extracción del aceite virgen, el diccionario de los Testigos de Jehová, llamado Perspicacia para entender las Sagradas Escrituras, lo explica de la siguiente manera. Primero se colocaban las aceitunas en un mortero y se machacaban sin aplastarlas, o a veces se pisaban. Después, el fruto machacado se ponía en cestos para que goteara el aceite virgen hasta que se agotaba. El aceite puro batido se almacenaba en jarros de barro y la pulpa se llevaba al lagar. Dentro del uso común, como primer apartado, todos conocemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta, donde el aceite no menguó mientras el profeta estuvo con ellos. Esto lo explica Primera Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante. El aceite también era una bendición por obedecer los mandamientos de Dios. Recordemos que los hebreos eran un pueblo agrícola y estas bendiciones estarían sobre todo el ciclo agrario. Acompáñenme en la lectura de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14 dicen: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El aceite también era refrescante para la piel seca. Se utilizaba como método curativo. Dice Ezequiel 16, versículo 9: te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Se dice que el aceite utilizado era como un método de bálsamo, que hacía que la piel quedara fresca, como si utilizáramos aceite de aloe. Santiago capítulo 5, y vamos al Nuevo Testamento, el versículo 14 dice Santiago capítulo 5:
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Durante el lamento de David por Saúl, el salmista decía: Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 2 Samuel, capítulo 1, el versículo 21. Como diciendo que si no hubiese sido limpiado su escudo. También se utilizaba como un impermeabilizante. También se ve el uso de este líquido al hacer pan, en Éxodo capítulo 29, versículo 2, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. También en Cantares capítulo 1, el versículo 3, dice en la versión 1960 que utilizamos habitualmente: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Pero si comparamos con otras versiones, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, en su revisión del 2001 dice: qué suave el olor de tus perfumes, tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. Notemos la diferencia entre la versión de Reina Valera con la Biblia de Jerusalén. La primera dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, y en la Biblia de Jerusalén cambia ungüentos por perfumes. Son correlativas las palabras, así que no hay problema, cualquiera de las dos versiones está bien. También cuando un invitado llegaba a la tienda, recordemos que el pueblo hebreo antiguamente era nómada y habitaba en tiendas que la iban armando y desarmando prácticamente todos los días. Si un invitado llegaba a la tienda o a la casa, cuando más adelante pasaron a ser a una vida más sedentaria, pero al mismo tiempo agrícola, dice: a este se lo ungía con aceite a modo de agasajo. Como lo dije hace un momento, el aceite era refrescante y las tierras ardientes de Israel se lo utilizaba a manera de refrescar al invitado un momento después de que llegaba a la casa o era introducido a la familia, cuando también se le proveía de un cuenco para lavarse las manos y los pies, o los mismos integrantes o miembros de la familia hacían este trabajo de lavarle las manos y los pies y ungirle el cuerpo con aceite. Esto refleja también la inmensa hospitalidad que poseía el antiguo Medio Oriente, y que también sigue siendo de esta manera. Los pueblos orientales son conocidos por ser muy hospitalarios. Ellos también dejaban las ventanas y las puertas abiertas, invitando a la hospitalidad. Pasando al siguiente versículo en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 7, y lo vamos a ir resumiendo para no ser muy tedioso con la lectura, cuenta que un fariseo invitó al Señor Jesús a que comiese en su casa, y nuestro Señor aceptó la invitación del fariseo, siendo que los fariseos y los saduceos no eran personas muy queridas dentro del ámbito social, y principalmente los fariseos fueron muy criticados por parte de Jesús, y Jesús criticó mucho también a los fariseos. Y una mujer que dice aquí que era pecadora, también entró y estaba en la mesa junto con el fariseo, y dice que trajo un frasquito de perfume, y viendo al Señor Jesús que esta mujer lloraba y enjuagaba con lágrimas sus pies, derramaba este precioso perfume y ungía los pies del Señor Jesús. Y el fariseo en un momento comienza a criticar a esta mujer
como si estuviese desperdiciando este perfume, y también porque era pecadora, y los fariseos y los saduceos eran conocidos por ser muy santurrones, diciendo que ellos no compartían la mesa con los pecadores, siendo que ellos también pecaban de santurrones. Y con santurrones quiero referirme a que los fariseos y los saduceos, ellos siempre se creían superiores a las demás personas, mostrándose, como dicen otros versículos, en las esquinas de las plazas, mostrando así su santidad. Podemos decir que oraban fuerte en las calles, que ellos daban más diezmos o ofrendas que los demás, buscaban los primeros lugares en las sinagogas, siempre para que todos les vean. Es decir, mostraban su santidad, entre comillas, entre las personas, pero no así para con Dios. Y los últimos versículos sobre los que estaba leyendo muestra lo que estaba diciendo anteriormente. Dice: y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas éste ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. También durante el duelo había muchas maneras de exteriorizar el luto. Los pueblos orientales hacen un uso exagerado, y una de sus formas era de dejar de ungirse con aceite. Segunda Samuel 14:2. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá a una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, es decir, aceite, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho está de duelo por algún muerto. También era utilizado el colirio alrededor de los ojos para mostrar el duelo y vestirse de ropas negras, como lo hacemos también los occidentales. Y para cerrar, el uso común del aceite también era utilizado como combustible, como lo vemos en Mateo capítulo 25, en aquella inmemorable parábola de las vírgenes. Así dicen en el versículo 1 de Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Recordemos que en una boda oriental, el novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de mano de sus padres. Luego iban acompañados por doncellas o vírgenes y otros convidados hasta la casa del novio o de sus padres, donde se celebraba el banquete nupcial. Y durante ese trayecto las lámparas ardían con aceite de oliva. Es decir, que la falta de aceite haría que el camino sea oscuro, lo que quiere decir que no se podría avanzar. Porque si el banquete se hacía durante la noche y no había luces, no se podría llevar a cabo dicha celebración. En el versículo 2, el Señor Jesús decía que 5 de ellas, de las vírgenes, eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, es decir, el aceite para el combustible, que como decía Ariel. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, lo que termina de certificar que el aceite también era usado como combustible entonces. Pero también esta parábola trae una amonestación. Como el novio tardaba, dice el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y sucede después que las insensatas le piden
a las sensatas que le presten el aceite, pero después sucede que las que estaban preparadas sí fueron a la boda, y las que no estaban preparadas, que fueron a pedir el aceite a último momento, no lograron entrar en las bodas. Pero nos deja una enseñanza también. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, en esa serie de amonestaciones, no creamos que ya lo hemos ganado todo, sino que tenemos que seguir siempre atentos. Nos exhorta a no estar tranquilos, a estar cabeceando, a estar dormidos. Nos dice que el que está firme, mire que no caiga. Lo que habla de estas vírgenes, muy relacionado a esto, porque es decir, las vírgenes que tenían el aceite, las 5 vírgenes que tenían el aceite, creían que ya lo habían ganado todo, que ya tenían libre acceso a esa boda por tener el aceite. Y a veces pasa eso en nosotros. Creemos que hemos alcanzado un cierto nivel de cristianos, si se quiere, donde ya nos hemos ganado el reino. Y entonces lo que sucede es que nos tranquilizamos, nos dejamos estar, como se dice comúnmente, y empezamos a cabecear. Por eso el apóstol Pablo decía: el que está firme, mire que no caiga. Estas 5 vírgenes, si bien tenían el aceite, fueron prudentes, pero lo que nos deja la enseñanza de esta parábola es que las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. Es una enseñanza para nosotros, para el día de hoy, que aquellos que son insensatos aún consigan el aceite, y una vez que consigan ese aceite, se mantengan alertas. Y aquellos que ya han logrado tener ese aceite, que no crean que ya han alcanzado el reino, sino que es hora de seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hay que esperarlo? Bien despiertos, como lo dice esta enseñanza. Porque Él mismo lo dijo ya en los últimos tiempos de su apostolado: velad porque no sabéis a qué hora viene el Hijo del Hombre. Y luego de esta pausa continuaremos hablando un poco más acerca del aceite y las enseñanzas que éste nos tiene preparado.
Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Muy bien, y de regreso, queridos radios escuchas, continuaremos con la segunda parte de este programa. En la primera parte del programa se habló sobre el uso común y sus variedades del aceite, y en esta segunda parte hablaremos sobre el uso simbólico que tenía el aceite. En Joel capítulo 2, el versículo 24, nos habla sobre que Dios en un futuro traerá prosperidad a la tierra. Dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. También el mismo era utilizado como un símbolo del oro. Nos habla Zacarías capítulo 4, versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? En Proverbios capítulo 5, el versículo 3, nos habla sobre los promiscuos sexuales. Dicen: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. También en Cantares capítulo 4, versículo 10, nos mezcla un poco sobre los perfumes y el amor sexual. Dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Recordemos que el libro de Cantar de los Cantares es un canto que exalta el amor de Dios hacia con su pueblo Israel. Esto por el lado del uso simbólico. Y luego pasamos al uso ritual o religioso. Dentro de esta categoría tiene tres usos el aceite. El aceite se utilizaba para ungir a los reyes. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La palabra hebrea pak, P-A-K, es una redoma o un frasco, como así lo traducen otras versiones. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén traduce erróneamente redoma por cuerno. Cuando Salomón fue ungido por rey de Israel, sí se utilizó la palabra cuerno, que es la palabra hebrea keren, la cual podía ser también un cuerno de elefante. Si bien la Biblia no habla acerca de los elefantes, sí habla sobre el marfil que estaba dentro de la casa de Salomón. Pero al ser ungido Salomón, sí fue utilizado un cuerno. Dice Primera Reyes capítulo 1, el versículo 39, cuando el sacerdote Sadoc ungió a Salomón. Dice Primera Reyes capítulo 1, el versículo 39, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! En la segunda categoría de la utilización ritual o religiosa del aceite, se lo utilizaba para ungir a los profetas. Si bien no hay un rito específico, el único versículo que podemos encontrar acerca de esto se encuentra en Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, es decir, aceite, de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estos mismos versículos también fueron proclamados por el mismo Señor Jesús. Se levantó un día a leer, dice Lucas capítulo 4, versículos 16, podemos leer: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí se cumplieron, podemos decir, 7 profecías juntas. Dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, pues sabemos que el Espíritu de Dios estaba con el Señor Jesús. Él fue enviado a dar buenas nuevas, a predicar su evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos quebrantados de corazón Él ha sanado? Y sigue sanando aún hoy. A pregonar libertad a los cautivos. También devolvió la vista a los ciegos y aún a ciegos de nacimiento. A poner a libertad a los oprimidos, pero no los oprimidos o los esclavos, sino aquellos oprimidos por el pecado. Y a predicar el año agradable del Señor. Y este año agradable se está por cumplir muy pronto. También recordemos que antiguamente no era un libro, la Biblia, no existía una Biblia, sino que esta era la Torá. También estaban los Salmos, dentro de los cuales estaba Cantar de los Cantares, el libro de Job, y también los libros proféticos, que justamente fue el libro del profeta Isaías, le fue entregado. Y antiguamente, como dije recién, no era un libro, sino que eran rollos de papiro, y estos debían ser desenrollados para poder leer. Se cree que el libro del profeta Isaías justamente llegaba alrededor de 10 metros de largo. Podemos entender entonces que tuvo que el Señor Jesús desenrollar una buena cantidad, porque si bien el Señor Jesús leyó en Isaías 61, antiguamente no estaban divididos ni en capítulos ni versículos las Sagradas Escrituras, sino que él tenía que buscar la parte que él deseaba leer. Y tampoco estaban divididos los libros, sino que en un solo tomo debía estar todo el libro, o todo el pergamino debería contribuir a lo que él quería leer. Y volviendo al capítulo 61 de Isaías, dice cerca del final: óleo de gozo, es decir, aceite. Y también en la versión Dios habla hoy de 1995 dice perfume de gozo. Y en el último punto tenemos la utilización, en el último de estos 3 apartados, el aceite se utilizaba para santificar el tabernáculo y todo lo tocante a lo que era el tabernáculo y las utilizaciones que hacía el sacerdote. En el Éxodo capítulo 30, los versículos 26 al 29, dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero de oro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Este aceite para santificar las cosas del tabernáculo era un aceite especialmente preparado para su utilización. En el versículo 23 de este mismo capítulo 30
nos especifica las especies excelentes que debían ser utilizadas. Dice el versículo 23, tomarás especias finas. En otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, dice, toma tú aromas escogidos. En la Biblia de las Américas, dice, toma también de las especias más finas. En la Biblia Dios habla hoy, dice, escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas. Y por último, en la Biblia textual, dice, toma también de las especies más excelentes. Es decir, lo mejor de lo mejor debía ser utilizado para configurar este poderoso ungüento para ser utilizado dentro del tabernáculo. Recordemos que todo debía hacerse al pie de la letra como lo mandaba Dios, y todo debía ser de la mejor calidad. Todo lo tocante al tabernáculo, al altar del incienso, a las vestiduras sacerdotales, debía ser lo mejor de lo mejor. Incluso Aarón y sus hijos debían ser ungidos con este ungüento superior. El versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este aceite de la santa unción debía ser configurado por los siguientes elementos: mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de olivas. Muchas de estas especias debían conseguirse en lugares tan lejanos como Ceilán o Malasia, o desde la propia India también, porque no existían estas cosas dentro del territorio que abarcaba Israel. Por ejemplo, el cálamo aromático se dice que se traía de Ceilán y desde la India. Esto muy posiblemente podía conseguirse por medio del intercambio, del comercio, por las caravanas que venían desde lugares tan lejanos. Nos dice que de aceite de olivas un hin equivale a 3,7 litros, es decir, casi 4 litros de aceite debía ser utilizado para preparar este superior ungüento. Dice el Levítico capítulo 8, versículos 10 y 12, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y la ungió para santificarlo. Bien, querido Radio Escuchas, esto es lo que teníamos todo para decir acerca del aceite y su utilización dentro de las Sagradas Escrituras. Por supuesto hay muchos versículos más, pero no queremos agobiarlo con tanta escritura, y si no, lo instamos a usted también a buscar estos versículos y anotar también, para que usted note lo poderoso que era y lo útil que era para la vida de estos orientales. Así también lo es la palabra de Dios para con nosotros. Este es un bálsamo y también puede ser nuestro aceite calmante y refrescante. Le pedimos ahora que incline su rostro y nos acompañe en oración. Amantísimo y sagrado Padre Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias una vez más por haber compartido este programa con nuestros radioescuchas. Te pedimos que los alcances una porción de tu bálsamo, que es tu propia palabra, que nos has alcanzado a nosotros también, y le des a cada uno que esté necesitando es una porción de tu palabra, y que calme sus quejas, sus angustias, sus pesares, y aquellas personas que sufren, como lo vimos también en este terrible terremoto que hubo en el país de México, también les alcances y les des sabiduría para entender que el tiempo está próximo a finalizar y tu Hijo está muy pronto para regresar.
Te pedimos nos acompañes y nos des sabiduría para conducirnos cada día en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú. Si bajaré al Seol, allí también tú estás. resplandecerá Tu luz resplandecerá tu luz, resplandecerá en mí, resplandecerá Jesús. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú. Si bajaré al Seol, allí también tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo de la mar, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas no me encubrirán. Resplandecerá tu luz, resplandecerá tu luz, resplandecerá en mí, resplandecerás Jesús. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.